Para todos, sean bienvenidos a una transmisión más de nuestra iglesia Renaciendo en Cristo. Cordial saludo, Dios les bendiga, espero que estén muy bien y que en sus familias y en sus casas todo marche muy bien para la gloria de nuestro Dios. Quiero invitarles a que estudiemos en este tiempo un pasaje de la Escritura que está en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Este pasaje dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todos, según la palabra de Dios para todos. Pero en la versión Reina Valera dice: por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y súplica. Cuando leí este mensaje, lo vi a partir de que estaba observando los mensajes de aliento que nos estaban enviando a través de las redes sociales y vi un hermoso paisaje que me llamó la atención y estaba puesto este mensaje allá. Solamente decía Filipenses 4:6. Y hemos visto que en esta tribulación, en este momento de angustia, de pandemia, se ven muchos mensajes alentadores, muchos mensajes que quieren invitarnos a la reflexión y al acercamiento a Dios. Y este mensaje llamó mi atención y cautivó mi corazón al ser estudiado, y quiero compartirlos con ustedes en esta tarde. Mis hermanos, es el apóstol Pablo quien les está hablando precisamente a la iglesia de Filipos, y él se tomó este trabajo de escribirle a la iglesia de Filipos porque estaba pasando algo delicado. Realmente el contexto de este pasaje que hoy estamos apoyando acerca de no estar afanosos y orar por toda petición, habían dos mujeres involucradas, y esas dos mujeres eran Evodia y Sintique. Pablo en su mensaje y versículos anteriores había dicho que ellas habían sido mujeres que habían militado con él en el evangelio, mujeres que habían trabajado de la mano con Pablo para sacar adelante el evangelio. Pero resulta que con estas dos mujeres estaba pasando algo. Había un problema, una diferencia entre ellas dos, que el pasaje no nos deja percibir cuál era el problema y tampoco nos habla del problema, pero sí nos habla de que Pablo tuvo que intervenir por medio de una carta y que quizás él fue confrontado al saber que estas dos mujeres, que eran mujeres líderes de la congregación, que habían trabajado con él, estaban teniendo un altercado, y que ese altercado estaba perjudicando a la iglesia. ¿De qué manera? Había una división en medio de la iglesia. Había una división en medio de la iglesia porque eran dos mujeres que seguramente eran muy apreciadas por la iglesia y conocidas por su trabajo y su labor y su ejercicio con el apóstol Pablo, y esto estaba siendo causa de división. Entonces, ese es el contexto en el que Pablo envía este mensaje a la iglesia de Filipo. El problema que estaba presentándose y la causa de división que estaba presentándose por medio de Evodia y de Sintique. Entonces, este pequeño mensaje lo he titulado Ser de un mismo sentir. Es lo que Pablo quiere reforzarle a la iglesia, que sean de un mismo sentir. Y no solamente en cuanto a las situaciones de dificultad, sino que todo el tiempo tenemos que tener un mismo sentir, y mucho más cuando estamos unánimes en la oración. Es particular que Pablo nos muestra en este mensaje dos mandatos. Y esos dos mandatos en este capítulo, del versículo 1 al versículo 10, podemos ver que Pablo está hablando de la temática y de la problemática que estaba pasando con estas dos mujeres. Le estaba aconsejando a su amigo fiel que por favor fuese él un intermediario, un reconciliador entre ellas, para que las cosas en la iglesia siguieran funcionando de la mejor manera. Y él le dice a este varón: muéstrale a ellas dos que deben de ser mujeres de un mismo sentir. No sé cuál era su dificultad. Pablo sí sabía y las razones de cuál era su dificultad. Sin embargo, el apóstol no se toma el trabajo de hablar de la dificultad que ellas estaban pasando, sino que propone la solución inmediata a esta dificultad, ya que la iglesia estaba siendo perjudicada por esa dificultad que estas dos mujeres tenían. Vemos que hay un mandato de parte de Pablo, y el mandato es a que no se preocupen, pero que oren. No se preocupen y oren. Y ya le había dicho a su amigo fiel que por favor le dijera a ellas que fueran de un mismo sentir. Pero dado este mandato, Pablo también tenía una causa y una razón de por qué decirles esto. El nombre de Evodia significa agradable y fragante.
y el nombre de Sintique significa dichosa, afortunada. Aparte de las valiosas riquezas que tenían sus nombres y características, porque recordemos que para los judíos el nombre era importante y era una forma de definir el carácter de esta persona. Estamos hablando de dos mujeres que tenían un carácter, la una agradable y fragante y la otra dichosa y afortunada. Eran mujeres que no solamente amaban al Señor Jesús, no solamente habían trabajado por la obra, sino que eran mujeres que merecían respeto y que la iglesia como tal las veía con cierta autoridad. Evodia y Sintique, como Pablo lo dijo anteriormente, fueron sus compañeras de milicia. Ellas dos son las causas por las cuales Pablo hace dos recomendaciones, ¿cierto? Y él recomienda que no nos preocupemos y que oremos. Era evidente que ellas dos estaban siendo causa de división para la iglesia, pero todo esto tenía un propósito y un porqué, el de Pablo escribirles. Y Pablo les dice, el propósito de lo que yo les propongo de solucionar con estas dos damas es que guarden sus corazones y sus pensamientos y que descansen en la paz que Cristo nos da. Allí aparece una exhortación de parte de Pablo en el versículo 8, donde dice, no podemos olvidar lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable de los demás. Si bien el apóstol Pablo estaba haciendo una recomendación acerca de estas dos mujeres, vemos a un Pablo neutro. Trabajó con las dos, expresa que las dos han sido compañeras de milicia, pero no se hace al lado de una ni al lado del otro. Pablo reconoce que las dos mujeres son muy valiosas para la iglesia, pero que en este momento, por la controversia que tenían, estaban siendo causa de división. Y esto era peligroso para la iglesia, ya que eran dos personas de autoridad. Y allí también podemos pensar, mis hermanos, cuando en nuestras iglesias, o a nivel de las iglesias o en esta temática que estamos, los mismos pastores se agreden unos a otros, cuando la Biblia nos recomienda estar en un mismo sentir, o los líderes agraviándose unos a otros. Esto no está bien y Pablo les dice, por favor, yo los exhorto. ¿A qué nos exhorta Pablo? A que no olviden lo honesto, lo puro, lo amable, a que piensen en que la persona puede tener en un momento una dificultad o una circunstancia que nos separe del mismo pensamiento, pero que no podemos olvidar lo que esa persona ha significado en nuestras vidas, que es una persona honesta, correcta, pura, amable, como era el nombre de estas dos mujeres, agradables, dichosas, afortunadas. Entonces Pablo en esto que está diciendo nos hace ese mandato, mire, oren, ¿cierto? No se preocupen y oren, oren por todos. ¿Para qué vamos a orar, Pablo? Para que primeramente sus corazones, sus pensamientos sean guardados. Y allí Pablo nos dice que nosotros debemos de guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón frente al otro, porque cuando yo no guardo mi corazón y mis pensamientos frente al otro, esto causa división, esto desune a las personas. Y hay un pasaje en Romanos capítulo 12:3 escrito por el mismo Pablo que dice también, se nos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piensen más alto de sí que lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, podemos tener un pensamiento diferente, podemos tener quizás cualidades que nos separen, carácter que nos separen, pero hay algo que nos une, como a esta mujer, Sintique y Evodia, y era el amor y la convicción por la verdad de Jesucristo. A usted y a mí nos pueden dividir muchas cosas, pero la verdad no puede ser causa de división, la verdad siempre va a ser causa de unión. Por eso es necesario que usted y yo oremos y no nos angustiemos, sino que pongamos todos nuestros pensamientos en Cristo, así como lo dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Mis hermanos, esa es la reflexión de este día. Yo vi ese texto y se veía tan sencillo, tan fácil de decir simplemente, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todos. Y me imagino que las personas que habían ese texto relacionaban ese texto a la situación que estamos viviendo, que lo único que tenemos que hacer es no preocuparnos por nada y orar por todos.
Pero en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo nos está manifestando que no tiene nada que ver con situaciones económicas, con situaciones de enfermedad, con situaciones de crisis, sino que esta situación es precisamente la división que muchas veces se presenta en la iglesia a causa de que dos personas que son reconocidas por la iglesia como líderes no se están poniendo de acuerdo. Y es que tú y yo no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que estar en la verdad, y la única verdad es Cristo. Tú y yo podemos tener diferencias en cuanto a muchas cosas, pero nuestra realidad y nuestra verdad está a la luz de la Escritura. Tenemos que tener cuidado con los pasajes que estamos colocando y posteando en nuestro Facebook y en nuestros muros, hermanos. A veces son falsos consuelos para las personas, y muchos de esos falsos consuelos hacen que las personas tengan un mal concepto de Dios, porque nosotros le hemos enseñado a la gente que Dios no trae el mal, que no hay por qué temer, porque estas cosas que están pasando son obras del maligno. Usted y yo no podemos olvidar que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Y si bien Dios no propicia un virus como esto, que no lo sabemos, tampoco lo impide, y Él tiene en su poderío el impedirlo. Más bien deberíamos de preguntarnos por qué razón es que el Señor está permitiendo esto a nivel mundial. Y es la oportunidad, hermano, amigo, vecino, tú que me estás escuchando, es la oportunidad para que tú te reconcilies con nuestro Señor Jesucristo y para que te unas a los miles de millones que hoy confiesan a Cristo como su Salvador, reconociendo que no hay un Dios que pueda hacer algo por nosotros diferente a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice claramente de parte del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Y escuche bien, hermano, nadie viene al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que usted medite y reflexione en esta palabra de este día, y piense que es necesario que oremos, que es necesario no estar preocupados, pero que hay que evitar a toda costa la división. Ahora necesitamos más que nunca ese consejo que Pablo le dio a estas dos mujeres: ser de un mismo sentir, estar en un mismo espíritu. Estos medios no deben de prestarse para contienda ni división entre el pueblo y la religiosidad que muchos de nosotros a veces marcamos. Estos medios deben de presentarse para que la verdad de la palabra sea expuesta a la luz de la Escritura. Hermano, tú que pones tu vida en servicio del Señor, tú que estás predicando a través de estos medios de comunicación, por favor, predica la verdad del Evangelio. No des falsas esperanzas. No pongas en los labios de Dios algo que Él no ha dicho. Escudriña la Escritura y pon atención a lo que le vas a compartir al pueblo. Un correcto conocimiento de Dios hace que seamos unos correctos cristianos. Dios les bendiga. Una feliz tarde. La paz de Dios.